lo primero que debemos saber es que cuando hablamos de microbioma, en realidad lo que estamos es pasando de hablar del papel de especies individuales a interpretar las comunidades microbianas en su conjunto, conociendo cuál es el impacto de unas especies sobre otras para poder estimar el comportamiento conjunto de esas comunidades microbianas y el impacto en último término que eso pueda tener en la salud del viñedo o en los procesos fermentativos en bodega. Caracterizar comunidades microbianas analizando su ADN tiene algunas particularidades. Evidentemente, si los microorganismos ya son invisibles a simple vista, pues estudiar su ADN es más complicado aún, ¿no? Es menos intuitivo. Entonces hay que hacerlo siempre, yo creo, de la mano de microbiólogos y concretamente de ecólogos microbianos que nos sepan traducir una información que es bastante compleja en datos biológicos relevantes que nos permita tomar decisiones en campo o en bodega. Entonces lo que hay que tener muy claro es que esta tecnología tiene un poder, su poder principal reside en su capacidad de comparar situaciones, ¿no? Por ejemplo, nos puede ser muy útil para ver si la aplicación de una determinada práctica o enmienda en el viñedo tiene un impacto en la diversidad microbiana o no, o ver si eso en último término pues termina modificando las poblaciones fermentativas en bodega. Respecto a cómo puede evolucionar un suelo durante un ciclo biológico, la verdad es que ahí hemos estado hablando de muchísimos suelos diferentes, pero lo lógico es que desde el principio de ciclo a final de ciclo lo que veamos es que los microorganismos que responden a una estimulación cada vez son menos. Al final eso es una cosa lógica. La planta lo que quiere es seleccionar aquellos microorganismos que le van a ser más útiles pues, en las condiciones en que se encuentra en ese momento. Con lo cual es lógico que al principio de ciclo tengamos una alta biodiversidad en esa rizosfera y a medida que la planta va liberando sustancias, se van seleccionando determinados microorganismos y que al final de ciclo pues, haya una baja biodiversidad en esa rizosfera, pero a la vez son los microorganismos más eficientes en ese momento concreto, en ese ciclo concreto, y los que han acompañado al cultivo pues hasta llegar a la generación del fruto. Evidentemente eso a posteriori debe ser regenerado, o sea, tenemos que generar ese incremento de biodiversidad para que cuando empiece un ciclo nuevo la planta vuelva a tener un amplio abanico de microorganismos donde poder escoger, porque en 2 años no tienen por qué ser iguales y las situaciones pueden cambiar ligeramente, haciendo que microorganismos que un año eran eficientes realizando una función, este año son menos eficientes que otros microorganismos potencialmente establecidos en ese microbioma. Respecto a esa trazabilidad de la que se habla a veces, de la microbiota del viñedo, cómo acaba pasando a la bodega, hay trabajos ya desde hace unos cuantos años que bueno, pues demuestran eso, ponen de manifiesto ya no solo la trazabilidad, viñedo-bodega, sino incluso un círculo, ¿no? En el que luego las poblaciones que acaban imponiéndose en la bodega, esa microbiota residente en la bodega, acaba también por sesgar las poblaciones fermentativas que se establecen en el viñedo. De forma que si las prácticas de manejo del viñedo tienen un impacto significativo en el perfil de microorganismos que nos encontremos en las uvas y que lleguen al mosto, en esas poblaciones fermentativas, y a su vez tiene un impacto eso en la composición de los vinos resultantes. Pero insisto, muchas veces las cepas de levadura que acaban imponiéndose en las bodegas acaban sesgando y dirigiendo las poblaciones, sobre todo de Saccharomyces cerevisiae, que se imponen en los viñedos, de manera que se hace de alguna manera cada vez más propia esa microbiota fermentativa de lo que pasa normalmente en la bodega. Respecto a la importancia que tiene la biodiversidad en los suelos de un viñedo, al final no es nada más que la multifuncionalidad, la resiliencia funcional. Es decir, en el suelo tenemos diferentes microorganismos que tienen diferentes capacidades
y esas capacidades deben estar representadas como por más microorganismos mejor, porque si al final tenemos un microorganismo con una capacidad potencial y solo él tiene esa capacidad, en el momento en que ese microorganismo no se encuentre en sus condiciones óptimas, ese suelo pierde esa capacidad potencial para ofrecerle al cultivo y al ecosistema entero. Con lo cual, la alta biodiversidad microbiológica lo que nos da es una redundancia funcional. Muchos microorganismos diferentes géneros, diferentes especies, diferentes estilos, que tienen una misma capacidad en cuanto al cultivo. Y eso es un seguro para asegurar, nunca mejor dicho, que ese cultivo siempre esté bien cubierto, ¿vale? Que todas las funciones del suelo estén presentes y puedan maximizar ya no solo la producción, sino la salud del viñedo y del suelo en general. Hablar de técnicas de recuperación del microbioma, de un microbioma de un suelo, al final es un poco pretencioso, es decir, pretender modificar un microbioma no es nada fácil. Lo que sí que podemos hacer es intentar realizar mediante manejos, no solo la aplicación de enmiendas, sino también mediante el manejo del propio viñedo, intentar corregir esas bajadas de biodiversidad fisiológicas que se dan durante todo el ciclo del viñedo. Con lo cual, primero tenemos que saber de dónde partimos. Evidentemente no todos los suelos necesitan de una recuperación de biodiversidad. También existe el problema contrario, suelos que tienen una alta biodiversidad con una relación carbono-nitrógeno alta y que precisamente lo que tienen es una falta de capacidad de selección microbiológica. Con lo cual, antes de empezar a manejar un viñedo, lo que tenemos que entender es cómo está ese suelo. Y partiendo de cómo está ese suelo en un momento concreto y situándolo dentro de su ciclo biológico, se puede intentar recomendar una serie de manejos, incluso de aplicación de enmiendas, para corregir la situación concreta de ese suelo. Si la necesidad es una recuperación de la biodiversidad funcional, lo realizaremos de una forma. Si lo que necesitamos es facilitar la capacidad de selección microbiológica, pues las recomendaciones serán otras. La OIV, como Organización Internacional de la Vid y del Vino, pues no se ha querido quedar atrás y en un proyecto de resolución liderado por la delegación española, pues hemos conseguido ya que la OIV reconozca la importancia de medir, de cuantificar, de monitorizar la biodiversidad microbiana en los viñedos como indicador de sostenibilidad. Y esperamos que próximamente podamos desarrollar, junto con la ayuda de algunos colegas de la delegación española, un documento y otros expertos internacionales, un documento en el que pongamos negro sobre blanco, pues bueno, aspectos claves en el uso de la tecnología de secuenciación de ADN para poder caracterizar la ecología microbiana de los viñedos.